generalmente, pero que es un director estupendo. Ya insisto, creo que el comienzo de la película revela que es un director no solamente intimista, sino que es capaz de tener un espectro más amplio. Porque prácticamente el espectáculo casi también, ¿no? Un thriller, ¿no? Empiezan a darse a la luz, ¿no? Las sentencias, adquiere un aire épico la película enorme, y además con la percusión, con la percusión de la música, que eso viene un poco ya de ese tipo de cine político, lo hacía Costa Gabras, ya viene de Z, viene ya con pero ahí esto es mucho más emocionante, cuando van saliendo las sentencias y les van condenando 30 años. Y va saliendo por arriba, dice, yo por la puerta principal porque soy libre, puedo salir por donde quiera. Emma Thompson está nominada a un Oscar por una escena, realmente, porque el resto, bueno, es un poco aliño. Es un poco desvaído. Bueno, aliño, pero tiene una escena en la que se enfrenta de tal manera a la cámara y suelta un speech tan desgarrador, o sea, que te deja... O sea, y es una escena que le vale... Pero por eso lo han cogido, porque sabe que esa es la escena, ¿no? Claro. Ahí Judi Dench gana el Oscar por 8 minutos en Shakespeare in Love y tiene otra escena. Sí, claro, eso es decir, esta es mi escena y esta, vamos... Yo creo que la película tiene para mí un defecto de estructura. Y es que creo que es, y nadie se lo cree, creo que es absolutamente innecesario el flashback, la utilización de las cintas esas al principio y la circulación de Emma Thompson a través de las calles. Yo creo que si cuenta las cosas cronológicamente no habrían pasado absolutamente nada y creo que añade poco. Creo que es por darle... Con la misma película quitas las voces. Claro. No sé quién decía, me parece que era Billy Wilder, que el problema de las voces en off es que tienes que contar algo distinto de lo que ven los personajes o sienten los personajes respecto o dar otra información diferente a lo que te va a dar la imagen. Y yo creo que ese recurso que han hecho Terry George y desde el primer momento, y además no sabes muy bien si es que lo está contando cuando ya ha salido de la cárcel, luego te das cuenta que no, es un poco confusa narrativamente. Y yo creo que las acciones no se juntan. No se juntan en absoluto. No, está completamente... Y simplemente es porque, bueno, pues es un problema de relación de montaje. Ahora mismo coges la misma película, quitas eso, los planos del principio donde sale Emma Thompson, no pasa nada. Pero bueno, tienes a Emma Thompson y la luces, por decirlo de alguna manera. Hombre, tendrías que quitar la secuencia, que a mí me gusta mucho, cuando se enrolla en la cinta a la cabeza, está intentando contar lo que le ha ocurrido y se da cuenta, entra en la desesperación y empieza a hacer como la cinta. Pero eso, como al fin y al cabo el padre lo que ha hecho ha sido regalarle el magnetófono, no sé qué pasa. Porque era incapaz de escribirlo. De tapadillo, pues bueno, ya sabes que en la que él está intentando escribir y lo que tienen todos estos directores es como que atrapan muy bien la cotidianidad, que lo hace también Michael Late, esta chica, cuando están y se ponen eso para parecer cerditos, cuando están en casa, callaron ya, que grita, todo eso está muy bien cogido. Coge muy bien esas clases populares y las clases trabajadoras, eso lo cogen muy bien todos. Lo atrapan muy bien el tema enseguida, por eso a ti te gusta tanto el arranque de la película, el barrio donde viven, las casas, todo eso está maravillosamente cogido. Puede reunir mejor acciones físicas, espectro colectivo, individualidades, lo que ha dicho Ti antes, de la familia, la vecindad, la presencia del ir allí mismo, es decir, que utilizan las casas para tener arsenales, el niño que tira las pedradas detrás de la policía, el padre que pasa increíblemente con un pañuelo blanco, ¿no? Para mediar, ¿no? Simplemente, y luego todo lleno de detalles excelentes, de guión y de puesta de escena. Todo eso que es verdad, o sea, que te huele a verdad. Hay detalles de cine, a mi gusto, no tan buenos, es decir, de pequeñas mentirillas que probablemente parten de la realidad, pero quedan mal. Por ejemplo, la escena esa de la delación del pobre hippie, este tonto que tenían allí, como por celos, es él el que va allí a delatar. Eso estaban hablando de Belfast, una chorrada. O sea, eso, por ejemplo, sí que lo obviaría. Es decir, las cosas ocurren porque ocurren así. Siempre hay un pringao para... Pero yo no creo que el detonante de que todo esto ocurriera sea la delación por celos de un pobre hippie que está en una casa. Creo que... En cambio, y si fuera verdad, es muy eficaz la presentación de las torturas, donde prácticamente nunca ves, es una tortura sobre todo psicológica, moral, ¿no? Nunca ves cómo les pegan, etcétera, ni nada en absoluto, sí. Y creo que es muy eficaz. Y además hace una cosa terrible, y es esas chicas policías o asistentes pasándolo con las tartas por el pasillo, con las tazas de café, etcétera, como sigue. Diciendo, bueno, no pasa nada, estamos haciendo nuestro trabajo de la manera más fría, más desinhibidamente. De igual forma que cuando va Emma Thompson a ver al inspector, cómo monta en profundidad de campo esa secretaria que desde el primer momento sabes que la va a interrumpir cuando la cosa se ponga mal, ¿no? Esa capacidad pues de mezclar, como tú dices, en las cosas más estas, pues los detalles de máxima
cotidianidad, ¿no? Te crees perfectamente de Daniel Day-Lewis y su amigo sean dos bandarras circulando por Londres y luego pues que es un tipo de buen corazón, capaz de darle al mendigo los chelines que le sobran y quedarse para no ir a ningún sitio, y a continuación se mete en una casa y sigue haciendo el macarra dentro de la casa que le pueden coger en cualquier momento. Está dispuesto a devolverle incluso la cartera a la fulana que se le cae con las llaves, vamos, o sea que ese personaje está muy bien visto desde el primer momento y te permite luego hacer que el personaje gire desde la inmadurez, desde la frivolidad. Hombre, está muy bien visto cuando van a casa de su tía, están con las salchichas y se ríen de bobadas. O sea que la sexta en la línea de sucesión. Y en el juicio siguen tomándoselo en plan frívolo, absolutamente. O sea, no, por otra cualquier cosa no les hubiera importado pasar en prisión con los colegas un año o 2 años y un personaje por el robo, tan ¿no? serio y tan victoriano como la tía, que de repente se ve envuelto en esa como gran... No solamente eso, sino que tiene a la reina, que le hace el comentario que pasa, que son familia de la reina de Inglaterra, el otro bandarra que aparece por allí, ¿no? Que es el sexto en la línea de sucesión. Pues eso todo eso está muy bien visto. Yo creo que Sheridan es un director excelente, ¿no? Y las 4 películas, en todas las películas visto, porque dice que no tiene teléfono, como el hombre pide continuamente disculpas porque está interrumpiendo el trabajo y el teléfono no es suyo cuando habla con el hijo. Perdón, eso está muy bien. Está muy bien construido también el personaje del padre. El padre es el gran cada uno de los personaje reproches que le hace el hijo, cada uno de los reproches, como el padre... O sea, tú te imaginas que hay algo de razonable en eso que le está reprochando el hijo, ¿no? Que es un padre de tal forma... No quiere que tome drogas. Eso me parece que lo dice Emma Thompson. El padre como de la madre está muy cuidada, muy es bien. Verdad, porque está el de la madre también. Emma Thompson lo dice en un momento. Me parece que es Emma Thompson la que dice que es una película sobre la fe. Y es verdad, es decir, el padre es profundamente religioso y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Es una de las películas con un personaje más religioso, más católico, más cristiano que he visto desde el primer momento, ¿no? Y el problema es la fe que el padre le exige al hijo desde el primer momento. A un hijo al que probablemente en algún momento ha tratado muy duramente, porque el hijo recuerda con rencor que incluso cuando ganó una medalla al fútbol, el padre le reprochaba la falta, no lo bueno, sino los defectos que había tenido. Y que, bueno, a partir de ese momento pues fue un poco retirándose con respecto al padre. O sea, es de fe religiosa, de fe en la familia, de fe en sí mismo y de fe que puedes cambiar dentro de un sistema horrendo que te haga justicia, ¿no? En ese aspecto la película no puede ser más positiva dentro del tremendo horror en el que se produce, ¿no? Porque ya verlos simplemente desnudos cuando le dicen te vamos a despiojar y dice yo no tengo piojos, es la negación de que él no pertenece a ese mundo, ¿no? Y como lo reciben desde el primer momento como al principio son unos terribles terroristas, ¿no? Sí que hay en el, digamos, y eso no sé si no lo puede evitar o no quiere evitarlo Sheridan, una cierta fascinación por el personaje serio que entra, que él sí es capaz de hacer que los demás... Yo eso sí le reprocho a Sheridan. Exacto, es decir, esa mirada está ahí, es decir, ha entrado este asesino frío, tal, pero en cambio hay una cierta fascinación de cómo él sí doblega la resistencia de los tal como, bueno, sabemos por qué, es un método mafioso a través de la... No sé, pues... extorsión. Claro. Sí, pero sí que hay, eso sí. Pero por eso yo creo que en el mejor momento de la película es cuando dice, tú no eres el único que puede mirar sin parpadear. Exacto, sí. Ahí cuando se enfrenta a ese... Sí. Es cuando madura el personaje y da el giro... La mirada, esa es extraordinaria. Claro, porque al principio él también se siente fascinado por ese personaje tan... Claro, y le dice al padre, oye, es correcto, ¿cómo le tratas tan mal? Le dice al padre. Que ellos no podían comer en el comedor, por ejemplo, tenían que comer en la celda y sin embargo... El otro es la persona que se gana... admirablemente que el otro sea capaz de comer en el comedor solo cuando todos se separan. El hecho de que Sheridan no renuncie a tener esa mirada o también esa fascinación, bueno, pero es una elección de la película que yo creo que cinematográficamente funciona. No sé si fuera de lo que es la película en sí tiene ese funcionamiento, pero dentro de la película, claro, funciona. Funciona porque permite, entre otras cosas, la madurez del personaje, esa ruptura. La maldad también es muy cinematográfica siempre, ¿no? El villano. Claro, tener un malvado tan importante como el protagonista. Claro, eso es evidente, ¿no? En todo, y con ese toque de neurosis y casi de patología, que es ese personaje de una frialdad como de hielo, prefiere vivir solo, aislado de todo el mundo. Un profesional. Es un tipo, pues eso, como el samurái de las películas del cine negro, un poco desquiciado, como eran los de Scarface, son tíos desquiciados, ¿no? Es un personaje también muy de Fritz Lang, por ejemplo, ¿no? El de los sobornados, pues hay personajes muy parecidos, ¿no? Sin ningún género de dudas. Son los que han visto el lado malo
de la vida, el lado oscuro, y se instalan con absoluta frialdad, y yo diría que con comodidad en ese lado oscuro. Yo creo que lo bueno de la película, y además según van pasando los años, es que Sheridan demuestra que la Inglaterra perfecta, precisa, el Time de Londres, la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, y ya os equivocáis como todo el mundo, ¿eh? Y metéis aquí atrocidades como en cualquier parte. O sea, que esto no es que solo es una historia del siglo XIX o del siglo XVIII, la crueldad británica en la Marina que existía, y dice, no, que la hacéis igual ahora. O sea, que esto no, siglo no hay XX duda. y siglo XXI, volvemos a lo mismo, siguen declarándose en el Reino Unido personas inocentes después de pasar muchos años en la cárcel. Lo que hay que